Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal sobre diseño y desarrollo de proyectos de e-learning. Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar los 4 principios de accesibilidad en el e-learning. Las pautas de accesibilidad al contenido web estipulan que el contenido de aprendizaje electrónico debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Ahora bien, ¿cómo podemos poner esto en práctica al diseñar cursos de aprendizaje electrónico? Comencemos con el primer principio, perceptible. Para que el material de aprendizaje sea perceptible por los usuarios, este debe estar disponible para al menos uno de sus sentidos, es decir, que por lo menos lo puedan ver o escuchar. Esto incluye imágenes, uso de color y estructura del contenido. A algunos de los usuarios les puede resultar difícil ver, leer o escuchar el contenido. Para estos casos, ciertas recomendaciones serían proporcionar descripciones de texto alternativo, por ejemplo, en imágenes que sirven de enlace, incluir etiquetas en botones de opciones y casillas de verificación, subtitular el contenido auditivo y describir adecuadamente este contenido. La transcripción debe estar disponible a través de un enlace o botón. Los controles de vídeo deben estar disponibles. Todos los encabezados y listas deben estar codificados. Evitar el contenido intermitente, ya que puede causar angustias. Ciertos fondos también pueden causar incomodidad, por ejemplo, para usuarios disléxicos. Por esto debemos considerar usar tonos claros de colores. Al final les dejo un vídeo que pueden ver sobre cómo aplicar la psicología del color en el e-learning. El segundo principio es operable. Los usuarios deben encontrar fácil manipular cualquier curso de e-learning. Deben hacer clic en los botones, enviar respuestas a las preguntas de los cuestionarios, deben ser capaces de navegar a través del curso sin ninguna dificultad y esto debe ser sin depender de un ratón o un panel táctil, porque los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben funcionar con otros métodos de entrada. Por esto, algunas recomendaciones serían proporcionar accesibilidad para navegar e interactuar solo con el teclado, crear una navegación consistente con botones de navegación visibles y comprensibles. Los botones de siguiente y anterior siempre deben estar en el mismo lugar. Proporcionar indicadores de progreso. Por ejemplo, mostrar en cuál página o diapositiva se encuentra el usuario. Crear contenido dinámico y con un enfoque lógico. El tercer principio es comprensible. La información y el funcionamiento de la interfaz debe ser comprensible. El contenido debe estar presentado en una forma clara y concisa. El usuario debe tener la posibilidad de explorar el contenido a su propio ritmo. Algunas recomendaciones serían poner atención en el formato de texto, evitar el texto que usa solo mayúsculas o cursiva y evitar utilizar efectos de texto como sombras o brillos que puedan dificultar la lectura. Las imágenes con texto deben poder ser leídas mismo si el usuario cambia el tamaño. Agregar siempre instrucciones y el porqué de hacer clic en un botón o imagen. No se debe usar únicamente frases genéricas como haz clic sin explicar la consecuencia. Evitar las abreviaturas o siglas. Hay que cuidar el estilo de escritura. Por ejemplo, utilizar frases cortas, usar títulos para cada sección, separar el contenido en párrafos de un máximo de 4 o 5 líneas y usar viñetas para resaltar los puntos claves. El cuarto principio es robusto. El contenido debe ser lo suficientemente sólido como para que pueda ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de tecnologías de asistencia. Esto significa que tanto la herramienta de autor como la plataforma de aprendizaje
deben complementar el curso de manera efectiva. El usuario debe poder utilizar todos los botones y enlaces con éxito, sin fallas. Algunas recomendaciones serían probar el curso con un lector de pantalla o cualquier otra tecnología de asistencia y considerar agregar documentos en PDF para que los usuarios puedan tener la posibilidad de acceder al contenido sin interactuar con él. Espero que este resumen que he hecho hasta ahora te sirva de ayuda y guía a la hora de planificar, diseñar y desarrollar cursos de e-learning que puedan ser accesibles para todos. Ahora me despido y dime por favor qué te ha parecido este video sobre los 4 principios de accesibilidad en el e-learning. Regálame un me gusta, deja tus comentarios y comparte.